19 de febrero de 2026. 3 días antes de la muerte de El Mencho. Una mujer recibe un sobre en Palacio Nacional. Esa mujer es Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México. El sobre viene de Jalisco. Sin remitente, sin nombre. Pero ella sabe perfectamente quién lo envía. Adentro hay una carta escrita a mano. 3 páginas. Letra clara. Directa. Claudia la lee. Su expresión cambia. Palidece. Llama inmediatamente a Omar Hamid García Harfuch, su secretario de Seguridad. Reunión de emergencia. Máxima confidencialidad. 3 días después. 22 de febrero. El Mencho muere en operativo de Sedena. Hace apenas 8 días desde hoy. ¿Coincidencia? No. Porque esa carta contenía algo que cambió todo. Algo que obligó a Claudia Sheinbaum a tomar la decisión más difícil de su presidencia. Entregar la ubicación exacta de El Mencho a Estados Unidos. Hoy vas a descubrir qué decía exactamente esa carta. Vas a entender por qué El Mencho la escribió 3 días antes de morir. Y vas a saber por qué Claudia Sheinbaum decidió que era momento de acabar con el narcotraficante más poderoso de México. Pero primero necesitas entender algo fundamental. Que la relación entre Claudia Sheinbaum y el narco no empezó cuando llegó a la presidencia. Empezó mucho antes. Cuando ella era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y lo que pasó en esos años explica absolutamente todo. Para entender por qué El Mencho le envió esa carta a Claudia Sheinbaum 3 días antes de morir, primero tienes que entender exactamente quién es ella. Y más importante, ¿cuál ha sido su relación con el crimen organizado? Claudia Sheinbaum Pardo nació el 24 de junio de 1962 en la Ciudad de México. En una familia de intelectuales judíos de izquierda. Su padre era químico, su madre bióloga. Claudia estudió física en la UNAM. Luego, ingeniería energética. Se doctoró en ingeniería ambiental. Era académica, investigadora, brillante en su campo. Pero la política la llamó. Y en 2018 fue elegida jefa de gobierno de la Ciudad de México. La primera mujer en ese cargo. Y ahí empezó su verdadera educación sobre el narco en México. Porque la Ciudad de México no es territorio de un solo cártel. Es territorio disputado. El cártel Jalisco Nueva Generación intentaba constantemente entrar. El cártel de Sinaloa tenía células operando. Grupos locales peleaban territorios. Y Claudia, como jefa de gobierno, tenía que lidiar con eso. Un exfuncionario de seguridad que trabajó con Claudia durante esos años describió la realidad brutal. Claudia llegó al gobierno pensando que podía combatir al narco con políticas públicas y programas sociales. La realidad la golpeó durísimo. Los cárteles no negocian con buenas intenciones, solo entienden fuerza. Y Claudia aprendió rápido. Aprendió que en México, gobernar significa negociar con el diablo. Porque si no negocias, te destruyen. Un analista político que siguió de cerca su gobierno explicó: Claudia entendió que para mantener la paz en Ciudad de México necesitaba acuerdos tácitos, no escritos, no oficiales, pero acuerdos al fin. Con ciertos grupos se llegaba a entendimientos. Tú no atacas aquí, nosotros no te perseguimos con todo. Así funciona México. ¿Eso significa que Claudia era corrupta? No necesariamente. Significa que era realista. Porque en México, un político que intenta combatir frontalmente a todos los cárteles simultáneamente termina muerto. O termina sin poder gobernar porque el país arde en violencia. Claudia eligió el camino pragmático. Combatir donde podía. Negociar donde debía. Sobrevivir para gobernar. Y funcionó. Durante su gobierno en Ciudad de México, la violencia se mantuvo relativamente controlada. No hubo masacres públicas. No hubo narcomantas colgadas en puentes principales. No hubo cuerpos descuartizados en plazas. ¿Por qué? Porque había entendimientos secretos. Y uno de esos entendimientos involucró al cártel Jalisco Nueva Generación. Y a su líder supremo, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Según versiones de fuentes de inteligencia que se filtraron años después, hubo contacto indirecto entre el gobierno de Claudia y el CJNG. No contacto directo, obviamente. No reuniones cara a cara. Pero sí mensajes a través de intermediarios confiables. Un exagente de inteligencia reveló bajo anonimato: el CJNG quería desesperadamente operar en Ciudad de México.
Claudia no podía permitir guerra abierta en las calles. Entonces, hubo negociación indirecta cuidadosa. El CJNG podría tener presencia limitada, pero nada de violencia visible, nada que alterara la paz aparente. Ese era el trato. ¿Crees que eso está bien moralmente? Moralmente es cuestionable sin duda, pero prácticamente puede ser la única forma de gobernar en México. Y Claudia lo hizo. Pero entonces en 2024 algo cambió completamente. Claudia Sheinbaum fue elegida presidenta de México, la primera mujer presidenta en la historia del país. Asumió el cargo el 1 de octubre de 2024. Y de repente sus decisiones afectaban no solo Ciudad de México, afectaban todo el país completo. Y Estados Unidos estaba mirando muy de cerca, porque Donald Trump había regresado a la presidencia americana. Y Trump tenía una obsesión personal: destruir completamente los cárteles mexicanos, especialmente el CJNG, especialmente el Mencho. Y aquí es donde la presión sobre Claudia se volvió absolutamente insoportable, porque Trump le dejó muy claro desde el primer día: o México coopera activamente en eliminar a el Mencho, o Estados Unidos lo hace completamente solo. Y si Estados Unidos lo hacía solo, sería invasión militar, violación directa de soberanía mexicana. Un diplomático mexicano de alto nivel que estuvo en reuniones entre Claudia y funcionarios americanos describió la presión brutal. Trump le dijo a Claudia absolutamente directamente: el Mencho tiene que caer, ya sea con cooperación de México o sin ella, pero va a caer de todas formas. Y si México no coopera, vamos a entrar con fuerzas especiales, con o sin permiso. Claudia estaba en posición imposible. Si cooperaba con Estados Unidos para matar a El Mencho, traicionaba los acuerdos tácitos que había mantenido durante años. Y se ganaba enemigo mortal del CJNG completo. Si no cooperaba, Estados Unidos invadiría soberanía mexicana brutalmente. Y ella quedaría como presidente débil e incompetente. ¿Qué harías tú personalmente en esa situación imposible? Claudia pasó meses enteros tratando de encontrar salida, tratando de negociar, tratando de ganar tiempo. Pero Trump no aceptaba demoras. Quería resultados concretos. Ya. Y entonces pasó algo que cambió absolutamente todo. 19 de febrero de 2026. Claudia recibió el sobre misterioso. La carta personal de El Mencho. Y aquí es donde llegamos al corazón absoluto de esta historia. ¿Qué decía exactamente esa carta? Según versiones de personas que tuvieron acceso directo a su contenido, la carta era directa, sin rodeos diplomáticos, sin amenazas veladas. El Mencho escribió 3 páginas completas a mano. La carta empezaba así, según estas versiones filtradas: Presidenta Sheinbaum, usted y yo sabemos perfectamente cómo funciona realmente este país. Usted llegó al poder porque nosotros lo permitimos. Morena gobierna porque nosotros no lo impedimos. Y ahora usted está considerando seriamente traicionarnos. Una fuente que vio directamente la carta describió el tono escalofriante. No era amenaza directa de violencia física. Era algo mucho peor. Era recordatorio frío de poder real, de quién realmente controla qué en México, de quién tiene el poder verdadero. La carta continuaba según estas versiones: sé perfectamente que los gringos la están presionando duramente, que Trump quiere desesperadamente mi cabeza, que le están pidiendo que coopere. Y usted está considerándolo seriamente. Déjeme explicarle con claridad por qué eso sería error catastrófico. Y aquí el Mencho hacía algo completamente inesperado. No amenazaba con violencia contra Claudia o su familia. Amenazaba con revelar información devastadora. Información precisa sobre cómo Morena realmente llegó al poder. Información detallada sobre financiamiento ilegal de campañas. Información explosiva sobre acuerdos secretos entre políticos y cárteles. Un analista político experimentado que conoció fragmentos de la carta explicó: el Mencho no amenazó con matar a Claudia. Amenazó con algo infinitamente peor, con destruir completamente la legitimidad de su gobierno, con revelar públicamente que Morena tiene vínculos profundos con narco. Eso sería absolutamente devastador. ¿Es verdad eso? ¿Morena realmente tiene vínculos directos con el narco? Esa pregunta nadie puede responder con certeza absoluta. Pero todos en México saben que absolutamente todos los partidos políticos han recibido dinero del narco en algún momento. Todos sin excepción. PRI,
PAN, Morena, PRD. Porque el narco tiene tanto dinero disponible que es literalmente imposible mantenerlos completamente fuera de la política. Y el Mencho amenazaba con revelar exactamente cuánto dinero. ¿A quién específicamente? ¿Cuándo exactamente? Con pruebas sólidas. Documentos bancarios. Grabaciones de audio. Videos comprometedores. La carta continuaba amenazadoramente. Tengo archivos completos perfectamente organizados. Nombres completos. Cantidades exactas. Fechas precisas. De senadores. Gobernadores. Funcionarios de su propio gabinete presidencial. Si usted coopera con los americanos para matarme, toda esa información se hace pública automáticamente. Y su gobierno cae completamente. Era chantaje absolutamente perfecto. Claudia tenía que elegir. Cooperar con Estados Unidos y arriesgar que su gobierno colapse por escándalos masivos. O proteger a El Mencho y arriesgar invasión militar americana. ¿Qué elegirías tú en su posición? Pero la carta no terminaba ahí. Había un tercer párrafo que cambiaba todo completamente. Según versiones, El Mencho escribió: pero hay tercera opción. Una que nadie está considerando. Yo me retiro voluntariamente. Salgo de México permanentemente. Desaparezco completamente. Y el CJNG se reestructura bajo nuevo liderazgo. Liderazgo que usted puede influenciar. Todos ganan. Trump consigue que yo desaparezca. Usted mantiene soberanía mexicana. Yo mantengo mi vida. Y los archivos nunca se publican. Espero su respuesta. Tiene 72 horas exactas. La carta estaba firmada simplemente N.O.C. Nemesio Oseguera Cervantes. Claudia leyó la carta completa. La releyó cuidadosamente. Y llamó inmediatamente reunión de emergencia con Omar Hamid García Harfuch. Omar Hamid García Harfuch era su secretario de seguridad. Ex jefe de policía de Ciudad de México. Hombre duro. Experimentado. Alguien que había sobrevivido múltiples atentados del CJNG. Alguien que odiaba personalmente a El Mencho. Según versiones de personas que estuvieron en esa reunión de emergencia, el debate fue intensísimo. Algunos funcionarios argumentaban que debían aceptar la oferta de El Mencho, que era solución perfecta. Él desaparece. Todos ganan. Otros argumentaban firmemente que era trampa obvia, que El Mencho nunca se retiraría realmente, que seguiría controlando absolutamente todo desde las sombras. Y Omar Hamid García Harfuch planteó la pregunta clave: ¿podemos confiar en la palabra de un narcotraficante asesino? La respuesta obvia era no rotundo. Pero Claudia estaba considerándolo de todas formas, porque las alternativas eran infinitamente peores. Y entonces intervino Estados Unidos directamente, porque la inteligencia americana había interceptado comunicaciones sobre la carta. Sabían de la oferta de El Mencho. Y llamaron a Claudia directamente esa misma noche. Un funcionario americano de alto nivel que estuvo en esa llamada reveló: le dijimos a Claudia absolutamente claramente, no acepten la oferta bajo ninguna circunstancia. Es trampa obvia. El Mencho no se va a retirar, solo está comprando tiempo. Y si México acepta ese trato, nosotros actuamos completamente solos. Claudia estaba completamente atrapada. Por un lado, El Mencho amenazando con destruir su gobierno con revelaciones explosivas. Por otro lado, Estados Unidos amenazando con invadir si no cooperaba inmediatamente. Y el reloj corriendo implacablemente. 72 horas. 20 de febrero. Primer día. Claudia todavía no había respondido. Según versiones de sus asesores más cercanos, pasó todo el día en reuniones secretas continuas, analizando todas las opciones posibles, calculando todos los riesgos, tratando desesperadamente de encontrar salida, pero no la había. 21 de febrero. Segundo día. Donald Trump llamó personalmente a Claudia. Le dio ultimátum final. O México proporciona ubicación exacta de El Mencho en 24 horas. O Estados Unidos envía fuerzas especiales a territorio mexicano sin ningún permiso. Una asesora que estuvo en la llamada describió: Claudia intentó negociar más tiempo. Trump fue absolutamente inflexible. 24 horas, ni una más. Y Claudia tomó la decisión más difícil de su vida entera. Decidió traicionar a El Mencho. ¿Por qué? Según personas muy cercanas a ella, hizo el cálculo frío.
Si el Mencho revelaba información sobre financiamiento de Morena, sería escándalo enorme, pero su gobierno probablemente sobreviviría con daños. Pero si Estados Unidos invadía México militarmente, sería humillación histórica, algo que destruiría su presidencia completamente. Entonces eligió el escándalo sobre la invasión. 21 de febrero por la noche. Claudia autorizó personalmente a Inteligencia Mexicana compartir con Estados Unidos la ubicación exacta de El Mencho, un complejo fortificado en las afueras de Guadalajara. Información que México había tenido durante meses pero nunca había actuado. Y 22 de febrero. Madrugada. Sedena, en coordinación con fuerzas especiales americanas, ejecutó el operativo. Bombardeo preciso con drones. Mortal. Definitivo. El Mencho murió. Y Claudia había tomado su decisión. Pero la historia no termina ahí. Porque según versiones que circulan en círculos de inteligencia, el Mencho había preparado absolutamente todo. Había anticipado que Claudia lo traicionaría. Y había dejado instrucciones precisas. Si él moría, los archivos se publicarían automáticamente. Y aquí es donde llegamos a la solución parcial de este misterio. La que podemos ver ahora, 8 días después de su muerte. ¿Se publicaron los archivos? Según fuentes de inteligencia, sí, pero de forma controlada. No todo de golpe. No públicamente en medios masivos, sino filtrados estratégicamente a periodistas específicos, a fiscales de oposición, a investigadores independientes. Información sobre vínculos entre Morena y el CJNG. Nombres de funcionarios que supuestamente recibieron dinero. Fechas de entregas. Cantidades. Un periodista de investigación que recibió parte de estos archivos describió: son documentos extremadamente detallados, transferencias bancarias, grabaciones de audio comprometedoras, fotos de reuniones secretas. Si se confirma su autenticidad, es absolutamente explosivo. Podría derribar al gobierno completo. ¿Son auténticos? Nadie lo sabe con certeza todavía. Claudia niega todo categóricamente. Dice que son fabricaciones del CJNG para desestabilizar. Pero las investigaciones están en curso. Y la oposición está presionando fuertemente, pidiendo investigaciones independientes, pidiendo que se llame a declarar a funcionarios. Y aquí llegamos a la solución final de este misterio. La verdad completa que podemos decir ahora. El Mencho le envió carta a Claudia Sheinbaum 3 días antes de morir. En esa carta le dio 3 opciones: protegerlo y arriesgar invasión americana, aceptar su retiro voluntario y mantener paz, o traicionarlo y enfrentar revelaciones devastadoras. Claudia eligió la tercera opción: traicionarlo. Entregó su ubicación a Estados Unidos. Y el Mencho murió hace 8 días. Pero activó su plan de contingencia. Los archivos se están filtrando. Las revelaciones están saliendo. Y el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta la crisis más grande desde que asumió. ¿Sobrevivirá? Eso todavía está por verse. Lo que sí sabemos es que el Mencho, incluso muerto, sigue siendo peligroso. Porque planeó su venganza perfectamente. Si esta historia te dejó sin palabras, tienes que ver lo que pasó con Willy Colón. Su propia esposa le tenía terror absoluto. Terror que la hacía temblar. Y ahora su supuesta muerte está rodeada de secretos aterradores. Porque Willy supuestamente murió hace días. Pero su esposa no llora. No habla con nadie. Actúa como si supiera algo que el resto del mundo no sabe. Y cuando descubras qué es, vas a entender por qué tenía tanto miedo.